Secretos del Corazón, capítulo 1, de Bárbara Cartland. Charles Drayton parecía aburrido. Bostezó mientras el automóvil del Ministerio del Aire, que lo conducía a toda velocidad, a través de la campiña inglesa, daba vuelta de la carretera principal hacia serpenteantes caminillos laterales, en una región con el típico sabor de la provincia, no obstante su proximidad con la capital británica. Era sábado y Charles había planeado pasar el fin de semana en su propia casa de campo, ubicada en Wiltshire. Allí habría podido recorrer su finca a caballo o caminar por los campos y sembradíos, charlando con su administrador. En cambio, tuvo que hacer arreglos para almorzar en el castillo de Lynbrook e inspeccionar un invento que él tenía la certeza de que no servía para nada. Le disgustó que cambiaran sus planes, pero su jefe se lo había pedido como un favor especial, ya que el ministro del Aire había insistido en que Drayton fuera a verlo personalmente. Si el conde de Lynbrook quería que el invento de su sobrino fuera inspeccionado por el ministerio, ¿por qué no había seguido los trámites ordinarios acostumbrados en tales gestiones? ¿Por qué tenían que haberlo involucrado a él, Charles Drayton, en el asunto? Él conocía la respuesta, pero era demasiado modesto para reconocerla. Su propia carrera en la Real Fuerza Aérea había sido meteórica y sensacional. Era el más joven vicemariscal del aire en servicio activo. Debía su éxito no solo a sus valerosas hazañas durante la Segunda Guerra Mundial, sino también al hecho de que se había convertido en un notable inventor. 3 de sus inventos estaban siendo producidos como partes aceptadas de los nuevos aviones de caza. Por desgracia para él, los periódicos se habían enterado del asunto y habían hecho una gran publicación de que uno de los grandes héroes del aire, como lo llamaban con gran disgusto de su parte, estuviera contribuyendo a la modernización de los aviones ingleses. A eso se debía que sus breves vacaciones le fueran arrebatadas para realizar una visita por demás estéril. El automóvil dio vuelta e inesperadamente penetraron a través de unas altas verjas de hierro, que permanecían abiertas. Charles miró a su alrededor. El parque del castillo, en aquella fría mañana de febrero, no era nada impresionante. El suelo estaba enlodado por las lluvias recientes y los árboles desnudos hacían difícil admitir que estaba próxima la llegada de la primavera con toda su verde y exuberante belleza. El auto daba saltos frecuentes y Charles tuvo que sumergirse un poco en el asiento para evitar que su cabeza se estrellara contra el techo. El sendero de entrada estaba en pésimas condiciones y no había sido reparado en años. Con gran alivio, vio que la casa aparecía frente a ellos. Advirtió, al mismo tiempo, que era uno de los edificios más feos que había visto en su vida. El castillo, de ladrillo, había sido totalmente reconstruido hacia 1890 por el 8º conde, que se creía un gran arquitecto y quien no escatimó esfuerzo para hacer alarde del peor gusto. Tenía predilección por lo recargado y, en consecuencia, la casa estaba llena de columnas, pórticos, torres y almenas, en una caprichosa combinación de estilos que dejó a Charles estupefacto. Por si ello fuera poco, la construcción estaba necesitando urgentes reparaciones, así que había ventanas con cristales rotos, pintura descascada y numerosos ladrillos faltantes en los muros. Charles oprimió el botón del timbre, con la sensación de que no iba a funcionar. Sin embargo, minutos después, empezó a ladrar un perro, y se oyeron pisadas que se arrastraban para ir a abrir la puerta. Charles se volvió hacia el chofer. Será mejor que se vaya a almorzar al pueblo. Vuelva aquí a las 2:30 en punto. Muy bien, señor. El hombre hizo un saludo militar. Regresó al automóvil y éste se dio vuelta para perderse por el sendero. La puerta había sido abierta por un anciano canoso, con una librea casi tan vieja como él. Después de disculparse por haber tardado tanto en abrir, condujo a Charles a un vestíbulo sombrío, tan descuidado como el exterior del castillo. Había mesas y arcones de roble, cubiertos con una variada colección de gorras, sombreros, fuetes, guantes, pedazos de cuerda, revistas viejas, raquetas de tenis y pelotas. En un rincón había botas y zapatos, junto a 2 cestas de perro y una vasija con agua. El viejo sirviente lo condujo a través del vestíbulo hacia un amplio salón, situado al lado opuesto de la entrada.
Dicha habitación era sorprendentemente agradable. El tapiz floreado de los muebles estaba ya decolorado, pero los muros estaban casi cubiertos por libros, y donde no había libros, había ventanas con vista a un bello panorama que se extendía mucho más allá del parque. Charles no había imaginado que pudiera existir una vista tan espléndida y tan próxima a Londres. Instintivamente se dirigió hacia la ventana. Mientras miraba a través de ella, oyó una alegre voz joven a su lado que decía: «Supongo que está usted admirando nuestro panorama. Todos lo hacen». Él se volvió con rapidez porque pareció no darse cuenta de que alguien hizo su entrada en la habitación. Para su asombro, se encontró mirando a una niña muy hermosa que, según calculó, tendría 12 o 13 años. Su cabello ondulado era del tono dorado pálido de un capullo de jazmín y sus ojos tenían el azul profundo e intenso del mar Mediterráneo. Era pequeña y delicada, con una diminuta barbilla puntiaguda. Los dedos de la mano que extendió hacia él eran largos y sensitivos. «Usted es el vicemariscal del aire Drayton, ¿verdad?», saludó. «Yo soy Chandra Gale. Siento mucho que mi padre no esté aquí para recibirlo. Fue al establo porque estamos un poco preocupados por una de las vacas». Su tranquilidad y su aire de persona adulta desconcertó a Charles. «Mucho gusto», exclamó. «Tal vez llegué muy temprano. No sé cuánto tiempo tardé en llegar aquí». «Tal vez falten unos minutos para la 1», contestó Chandra. «Pero como todos los relojes de la casa están descompuestos, solo contamos con la radio de la señora Ferguson para investigar la hora. Mas como ella está haciendo el almuerzo, no puedo molestarla». «No, por supuesto que no». «Y es preferible llegar temprano que tarde». «Eso creo yo, sobre todo en su caso, si considera que preparamos un almuerzo especial para usted. Hasta matamos una de nuestras gallinas, y como solo tenemos 10, representa toda una ocasión». «Me siento muy honrado», contestó Charles con una leve sonrisa. «Es que es muy importante que le guste a usted el invento de Michael». «Sí, ¿por qué?». «Si no lo aprueba, Michael tendrá que casarse con Telefonitis, y eso sería una tragedia. ¿No cree usted?». Al advertir el desconcierto de Charles, Chandra explicó: «La llamamos Telefonitis porque habla por teléfono continuamente. Se llama en realidad Susan Butler y vive con sus padres en la finca contigua a esta. La compraron apenas el año pasado y parece que son muy ricos. Michael opina que son clásicos nuevos ricos y los detesta. Pero Susan está que bebe los vientos por él y lo llama todo el día. A nosotras no nos simpatiza y por eso digo que sería un desastre que tuviera que casarse con ella. Y si usted no acepta su invento, no sé qué irá a hacer de Michael. No puede conservar ningún empleo. Ha intentado 2 o 3 veces desde que terminó la guerra, pero nadie lo retiene por mucho tiempo, pues a él no le gusta recibir órdenes de nadie». «Supongo que Michael es tu hermano, ¿verdad?», preguntó Charles. Chandra denegó con la cabeza. «No, es nuestro primo. Sus padres perecieron en un accidente aéreo en los Estados Unidos. Pero es como un hermano para nosotras, porque siempre ha vivido aquí. Por eso no podríamos soportar que se casara con Telefonitis. ¿Comprende usted?». Sí, desde luego», repuso Charles, no muy convencido. Con gran alivio de su parte, vio que se abría la puerta. Pero fue otra niña la que entró. Cuando cruzó la habitación, Charles la miró sorprendido, porque era una réplica exacta de la niñita con la que había estado hablando. Las dos estaban vestidas iguales, con suéteres verde oscuro, muy lavados, y faldas cortas de un tuid verde también. «Ella es Olga», explicó Chandra cuando la otra niña se aproximó más. «Olga, él es Drayton, el vicemariscal del aire. Le estaba yo diciendo lo importante que sería que aprobara el invento de Michael». «Es muy amable de su parte haber venido a verlo», dijo Olga, extendiendo la mano hacia Charles. Él miró a las 2 niñas juntas y pensó que era imposible distinguir una de la otra. «Ustedes son gemelas idénticas», exclamó. «Por supuesto», contestó Chandra, como si el comentario fuera del todo innecesario. Se volvió hacia Olga. «¿En dónde está Toria?». «No ha llegado aún», repuso Olga. «Dijo que llegaría retrasada». Chandra sonrió. «Toria es nuestra hermana mayor», explicó a Charles. «Tuvo que ir a Londres. Es modelo de fotógrafos y le pagan muy bien por posar para ellos. Pero se enfadó porque tuvo que ir hoy a una sesión, a pesar de ser sábado, y porque iba a venir usted». «Por favor, antes que lleguen los demás,
pidió Charles. ¿Qué les parece si me explican quiénes integran la familia? Los parentescos suelen ser una gran confusión para un extraño, ¿saben? Aquí no es muy difícil, contestó Chandra. En esta casa somos solo 6. Papá, Toria, Olga y yo, más Lettis y Michael. ¿Quién es Lettis?, preguntó Charles. ¿Otra hermana? No, ella es hermana de Michael, explicó Chandra. Nosotras somos únicamente 3 hermanas. Todas niñas indeseadas porque, desde luego, debimos haber sido varones. Será la primera vez en muchas generaciones que el título no descienda de padre a hijo. ¿Y cuántos años tiene Toria?, preguntó Charles. 21 años. Es un nombre muy poco común, comentó Charles. Las gemelas sonrieron al mismo tiempo. Todos dicen eso, contestó Chandra. Su nombre verdadero es Victoria, por supuesto. A nuestra madre le encantaba la realeza y todas tenemos nombres de reinas. Toria se llama así por la reina Victoria. Yo por la reina Alexandra. Se detuvo y miró a Olga. ¿La hacemos también con él?, preguntó. Y sin esperar respuesta se volvió hacia Charles. Le apostamos un chelín a que no puede decirnos en honor de que reina Olga se llama así. Charles se quedó pensativo. Hasta donde podía recordar, nunca existió en Inglaterra una reina que llevara ese nombre. ¿Es rusa?, preguntó por fin. Las gemelas empezaron a reír. «Páguenos», dijeron. Con gran solemnidad, Charles sacó un chelín de su bolsillo y se lo entregó a Chandra. «Ahora se lo diremos», prometió ésta. «Olga se llama así en honor de la reina María. Es el 5º nombre de la reina, pero nadie lo sabe, y ganamos buen dinero con las apuestas». Olga parecía preocupada. «Un día alguien lo va a saber y no tendremos con qué pagarle». «Podríamos pagarle en abonos», intervino Chandra con tranquilidad. «De penique en penique». Olga no pareció muy convencida, así que se volvió hacia Charles. «¿Usted cree que eso sería correcto?» «Perfectamente correcto», la tranquilizó Charles. «Olga se preocupa demasiado», comentó Chandra. «Es muy religiosa, ¿sabe usted? Ha descubierto que la nuestra era una familia católica antes que Cromwell empezara a luchar contra el catolicismo. El segundo conde se unió a su ejército y renegó de la religión. Olga quiere que papá vuelva a ella, pero él se niega a hacerlo». Charles se alegró de no tener que hacer ningún comentario al respecto, porque la puerta se abrió, y 2 perros cruzaron la habitación, seguidos por Lord Limbrook. Los perros se lanzaron hacia Charles, ladrando con ferocidad y moviendo la cola al mismo tiempo, mientras que su dueño y las gemelas intentaban aplacarlos. Cuando los perros fueron alejados de Charles y calmados por fin a base de caricias, él se encontró frente a un hombre de edad madura, calvo, con un largo mostacho rubio y ojos azules, de mirada indefinida, que parecía no concentrarse nunca en nada determinado. Charles sabría, al conocerlo mejor, que Lord Limbrook era un hombre en extremo distraído, que jamás parecía percibir qué sucedía en su derredor. Era muy reservado y parecía vivir en un mundo propio. Solo cuando se hablaba de la Primera Guerra Mundial, en la que él había participado, mostraba interés y se enfrascaba en largos monólogos sobre lo que había padecido en ella. Se movía por el castillo como un fantasma bondadoso, siempre en compañía de sus 2 perros Cocker Spaniel, llamados Brandy y Soda. Brandy era de color dorado y Soda era blanco con manchas color café. Acompañaban al conde a todas partes y dormían al pie de su cama. «Siento mucho no haber estado aquí para recibirlo», dijo Lord Limbrook a Charles. «El almuerzo debe estar dispuesto. Vamos al comedor». Este resultó ser una habitación enorme, tan fea como el exterior de la casa, y con una alfombra tan gastada que uno debía considerarse afortunado de llegar a la mesa, sin el riesgo de atorarse el pie en un agujero. El conde se sentó en la cabecera, en una silla de respaldo alto. Charles titubeó, y como nadie se lo indicara, ocupó un asiento a su derecha. Apenas había ocupado su lugar, tuvo que volver a incorporarse. La puerta se había abierto para dar paso a otras 2 personas. Una de ellas era una muchacha de unos 20 años, con cabello oscuro partido en el centro. Habría resultado demasiado hermosa, pensó Charles, si antes no hubiera visto a las gemelas. «Pasen, pasen», dijo el conde con irritación. «El almuerzo está listo». La muchacha se acercó a Charles y expresó: «Soy Lettis Gale, y me alegro mucho de que haya venido».
Es una vergüenza que nadie me haya avisado que el vicemariscal del aire estaba aquí, intervino una voz profunda, llena de reproche. Michael Gale, que había entrado en la habitación detrás de ella, miró furioso a las gemelas antes de estrechar la mano de Charles. Mi intención era esperarlo en la puerta, señor, pero no sabía la hora. Los relojes de esta casa no funcionan. No hay problema, contestó Charles. Llegué un poco temprano, pero estuve muy bien atendido. Miró a Chandra al decir eso, y ella le sonrió. El mariscal es terriblemente simpático, Michael, opinó la niña. Estoy segura de que le va a gustar tu invento. Michael frunció el ceño y cuando se sentó junto a ella, Charles vio que trataba de patearla por debajo de la mesa. Michael Gale era, en carácter, tal como Charles lo había imaginado, después de leer un informe confidencial sobre él, en el Ministerio del Aire, y antes que saliera de Londres. Sabía que durante la guerra, Gale se había mostrado valeroso y brillante en acción, pero indisciplinado y difícil fuera de ella. Todos sus oficiales habían dado informes desfavorables de su conducta. En cuanto a su físico, había sido tan inesperado como todo lo que encontrara en el castillo Lynbrook. Hasta el momento. Era tan apuesto, pensó Charles, como bonitas eran las gemelas. Parecía un artista de cine, con su elevada estatura, sus hombros anchos y sus facciones perfectas, ideales para ilustrar anuncios. Sin embargo, lo que arruinaba su aspecto era su expresión. Parecía malhumorado hasta un punto desagradable. No había sonreído desde que entrara en la habitación, ni siquiera al saludar a Charles. Era indudable que debía haber una explicación para aquella actitud. Sin duda era el hecho de que, como tantos otros veteranos de guerra, no había encontrado acomodo en la vida civil, y aquel parecía un hombre al que no le era fácil aceptar la derrota y el fracaso. Todos ocuparon sus lugares en la mesa. Letty se sentó a la derecha de Charles y las gemelas del otro lado de la mesa, flanqueando a Michael. No obstante, había aún vacía una silla, y justo cuando el viejo sirviente llegaba al lado de Charles, con el pollo, entró Toria. Una vez más se produjo un gran bullicio. Los perros corrieron hacia ella, ladrando de alegría, y las gemelas gritaron por encima de los ladridos, mientras su padre, a su vez, les gritaba a ellas que se callaran. Cuando Charles se incorporó, Toria había llegado a su lado. Él esperaba que fuera bien plantada, después de haber visto al resto de la familia. Pero no estaba preparado para que fuera tan increíblemente hermosa como lo era. Al mismo tiempo se dio cuenta de que su rostro le era familiar, y recordó después de un instante que había visto muchas veces su fotografía en las páginas de revistas y periódicos, con pies alusivos en lo que se leía Lady Victoria Gale, la hermosa hija mayor del conde de Lynbrook. Podía recordar cuando menos una docena de fotografías suyas, y ni una sola de ellas le hacía justicia. Su cabello era rubio, como el de las gemelas, y caía en una pesada onda dorada sobre su frente, para enroscarse con las puntas hacia arriba, más arriba de los hombros. Sus ojos eran tan azules como los de Chandra, pero parecían 2 veces más grandes, mientras que su rostro era un óvalo perfecto. En silencio, su boca era un poco triste. En general parecía, pensó Charles súbitamente, una ninfa perdida en un bosque encantado. Por primera vez en su vida, Charles sintió deseos de proteger a una mujer. Había un dejo patético en Toria, algo exquisito en su belleza pálida y dorada. Era como una azucena, tan delicada y frágil, que el menor soplo del viento podría destruirla. Siento mucho haber llegado tarde, se disculpó. Su voz era lo más inesperado de ella, pensó Charles. Era profunda, baja y un tanto ronca. Charles sintió su mano tocar la suya y ocupó su lugar en el extremo de la mesa. Se quitó el abrigo antes de sentarse. Iba vestida con un modelo muy elegante, de satén negro, que ceñía su figura perfecta. Pasé una mañana agotadora, comentó, dirigiéndose a todos en general. Tuve que modelar 6 vestidos diferentes, a cual más de ellos horribles, y cuando por fin llegué a mi automóvil, no quiso arrancar. Por fortuna el conductor de un taxi me ayudó. Pensé que nunca llegaría. El vicemariscal del aire llegó, observó Michael, pero nadie se molestó en avisarme. Oh, cielos, cuánto lo siento, comentó Toria. Nosotros lo atendimos, interrumpió Chandra, ¿verdad? Y lo hicieron muy bien, contestó Charles. Considero que llegué muy temprano. Al decir eso, pensó que estaba harto de disculparse ante aquella singular familia. Pero cuando Toria le sonrió, su irritación se desvaneció poco a poco.
Nadie está a tiempo nunca en esta casa, señaló. La próxima vez que venga, arrégleselas para llegar media hora tarde, y todos estaremos esperándolo. El pollo había dado ya la vuelta a la mesa. Quedaba muy poco de él cuando finalmente llegó Aletys. Charles, mirando su propia ración, se preguntó si se atrevería a comer el pollo antes que se enfriara por completo, o si debía esperar a que le sirvieran la respectiva guarnición de verduras. Cuando había decidido no esperar y se disponía a empezar a comer, una mujer asomó la cabeza por la puerta que daba a la cocina. «Jim dice que ya empezó», anunció, con tono de premura. Charles levantó el rostro, sorprendido. El viejo sirviente, que estaba acomodando los platos en un mueble, lo soltó en medio de un gran estrépito. «Es Daisy, milord», dijo al conde, y se lanzó hacia la puerta, quitándose la librea en el camino. Charles no estaba preparado de modo alguno para lo que sucedió después. Hubo un grito general de «¡Daisy!». Las gemelas, Toria y Letys, se incorporaron de un salto. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.